Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que les guste el contenido que tengo preparado y que se queden para formar parte de esta gran familia. Y si ya son suscriptores habituales, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada vez que comparten mis vídeos, me da la energía que necesito para seguir creando contenido que les guste. De verdad, gracias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que combina misterio, romance, intriga y sobre todo, muchísima acción. Vamos a hablar de las series turcas de espionaje. Sí, lo sé, quizás no es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en series turcas, pero créeme, están arrasando. Estas producciones han conquistado a audiencias de todo el mundo gracias a sus tramas complejas, personajes carismáticos y, por supuesto, ese toque de drama turco que tanto nos gusta. La expansión global de las series turcas es un fenómeno que ha transformado el panorama del entretenimiento, y las series de espionaje son un claro ejemplo de su versatilidad y atractivo universal. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando nuevas formas de entretenerlos y traerles contenido interesante, así que su apoyo es fundamental. Además, estoy pensando en hacer una serie de vídeos dedicados a analizar más a fondo cada una de las series que mencionaremos hoy. ¿Les gustaría? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque hoy vamos a explorar el fascinante mundo del espionaje turco, descubriendo algunas de las series más emocionantes y adictivas que te mantendrán pegado a la pantalla. ¿Listos? Empecemos. Cuando pensamos en series de espías, quizás lo primero que nos viene a la mente son producciones hollywoodenses, con sus gadgets de última generación y explosiones espectaculares. James Bond, Jason Bourne y Ethan Hunt, personajes icónicos que han definido el género durante décadas. Pero las series turcas de espionaje, si bien también tienen su dosis de acción, se diferencian por un enfoque más centrado en las relaciones humanas, las complejidades morales y, sobre todo, la cultura turca. No se trata solo de salvar al mundo, sino de explorar las motivaciones, los conflictos internos y los sacrificios que implica vivir una vida dedicada al servicio secreto. Una de las cosas que más me atrae de estas series es la forma en que integran la historia y la política turca en las tramas. No son simples historias de buenos contra malos, sino que exploran las tensiones internas del país, los desafíos geopolíticos que enfrenta Turquía en la región y las implicaciones morales de las acciones de los personajes. La historia de Turquía, con sus intrincadas relaciones con sus vecinos, su pasado otomano y su rol en el contexto global, provee un telón de fondo fascinante para estas historias de espionaje. Las series no dudan en abordar temas sensibles como el nacionalismo, el terrorismo, la corrupción y la injerencia extranjera. Además, el romance juega un papel fundamental en estas series. No es el típico romance azucarado que vemos en otras producciones turcas, sino un romance lleno de obstáculos, secretos y peligros. Los personajes se enamoran en medio de misiones arriesgadas, traiciones y conspiraciones, lo que añade una capa extra de tensión y emoción a la historia. Imaginen enamorarse de un colega sabiendo que ambos podrían morir en cualquier momento, o descubrir que la persona que aman es en realidad un agente doble. El amor, en este contexto, se convierte en un arma de doble filo, capaz de dar esperanza y fortaleza, pero también de ser utilizado como una herramienta de manipulación. Y por supuesto, no podemos olvidar el elemento de misterio. Las series de espionaje turcas están llenas de giros inesperados, personajes con identidades ocultas y tramas que te mantienen adivinando hasta el último minuto. Nunca sabes quién es realmente quién, y eso es parte de la diversión. La desconfianza es la norma, y las lealtades cambian constantemente. Cada personaje esconde secretos, y cada acción tiene una motivación oculta. El espectador se convierte en un detective más, intentando descifrar los enigmas y anticipar los movimientos de los personajes. Ahora hablemos de algunas series específicas que considero que son imprescindibles si quieres adentrarte en este género. Preparé mi té turco y revisé mis notas para asegurarme de no olvidarme de ninguna joyita. Una de ellas es Teşkilat. Esta serie, que ha tenido un éxito tremendo en Turquía y en el extranjero, sigue a un grupo de agentes de inteligencia que trabajan encubiertos para proteger al país de amenazas internas y externas.
La serie destaca por su realismo, sus escenas de acción bien coreografiadas y sus personajes complejos y creíbles. Lo que más me gusta de Tezquilat es que no glorifica la violencia ni el espionaje, sino que muestra las consecuencias humanas de estas actividades. Los personajes luchan con sus conciencias, cuestionan sus decisiones y se enfrentan a dilemas morales difíciles. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a su país? ¿Vale la pena sacrificar su propia humanidad en el proceso? Además, la serie tiene un fuerte componente patriótico, que refleja el orgullo que muchos turcos sienten por su país. Pero no se trata de un patriotismo ciego, sino de una reflexión sobre la identidad nacional y el rol de Turquía en el mundo. La serie se adentra en la psique de los agentes, mostrando el peso de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros y el costo emocional que implica vivir una doble vida. La tensión es palpable en cada episodio, y el espectador se siente involucrado en cada misión. Tezquilat es una serie que te hace pensar, que te cuestiona y que te atrapa desde el primer minuto. Otra serie que me encanta es Soz. Si bien no es estrictamente una serie de espionaje, sí tiene muchos elementos que la acercan a este género. Soz sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo en el sureste del país. La serie es muy intensa y realista, mostrando los peligros y las dificultades que enfrentan los soldados en el campo de batalla. Lo que más me gusta de Soz es su enfoque en el compañerismo y la lealtad entre los soldados. Los personajes se convierten en una familia, apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles. En medio del caos y la violencia, encuentran consuelo y fortaleza en la camaradería. La serie explora la importancia de la unidad y la confianza en situaciones extremas. Además, la serie tiene un fuerte mensaje de unidad y patriotismo. Soz no solo se centra en la acción y el combate, sino que también se adentra en las vidas personales de los soldados, mostrando sus miedos, sus sueños y sus esperanzas. La serie te conecta con los personajes a un nivel emocional, haciéndote sentir parte de su lucha. La fotografía es impresionante, capturando la belleza y la dureza del paisaje. La banda sonora es emotiva, intensificando el impacto de cada escena. Soz es una serie que te dejará sin aliento y que te hará reflexionar sobre el sacrificio y el heroísmo. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Ekiadunyaya Ukundar Olmaz. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que se centra en el mundo del crimen organizado en Turquía. Sin embargo, la serie tiene muchos elementos de espionaje y conspiración, ya que los personajes están constantemente involucrados en juegos de poder, traiciones y luchas por el control. Lo que más me gusta de Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es su complejidad y su ambigüedad moral. Los personajes no son ni completamente buenos ni completamente malos, sino que son seres humanos complejos que luchan por sobrevivir en un mundo despiadado. La serie te obliga a cuestionar tus propias nociones de justicia y moralidad. ¿Es posible mantener la integridad en un mundo corrompido? ¿Puede el fin justificar los medios? Además, la serie tiene un fuerte componente político, que refleja las tensiones entre el Estado y el crimen organizado en Turquía. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es una saga épica que te sumerge en un mundo de intrigas, alianzas y traiciones. La serie tiene un ritmo lento y pausado, permitiendo que la trama se desarrolle de manera gradual y que los personajes se construyan con profundidad. Las actuaciones son excelentes, y el guión es inteligente y sofisticado. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es una serie que te enganchará desde el principio y que te mantendrá intrigado hasta el final. Pero la lista no termina aquí. Me gustaría mencionar otras series que también merecen una oportunidad, como Payitat, Abdulhamid, que si bien es una serie histórica, también tiene intrigas palaciegas y complots que recuerdan al espionaje. O Kurtlar Vadisi, una serie clásica que sentó las bases para el género de acción y espionaje en Turquía. Y para aquellos que buscan algo un poco más ligero, recomiendo a Janimo, una serie animada de espías para niños que es divertida y educativa. Estas son solo algunas de las muchas series turcas de espionaje que vale la pena ver. Cada una tiene su propio estilo y enfoque, pero todas comparten la misma pasión por contar historias emocionantes y complejas. El éxito de estas series radica en su capacidad de conectar con el público a través de personajes realistas, tramas intrigantes y una ambientación cultural rica y auténtica. Ahora, quiero compartir algunos consejos para disfrutar al máximo de estas series. En primer lugar, es importante tener en cuenta que estas series suelen ser bastante largas, con episodios que duran entre 1 y 2 horas. Así que prepárense para una maratón de fin de semana.
Organicen su tiempo, preparen sus snacks favoritos y acomódense en el sofá. La aventura está por comenzar. En segundo lugar, es recomendable ver las series con subtítulos, ya que la jerga y los modismos turcos pueden ser difíciles de entender. Además, los subtítulos te permitirán apreciar mejor los matices del lenguaje y las expresiones culturales. En tercer lugar, no tengan miedo de investigar un poco sobre la historia y la política turca para comprender mejor el contexto de las series. Un poco de investigación te ayudará a apreciar mejor las referencias culturales y a entender las motivaciones de los personajes. Y por último, no se tomen las cosas demasiado en serio. Recuerden que son solo series de televisión, así que relájense y disfruten del viaje. No se dejen abrumar por la complejidad de las tramas o la intensidad de las emociones. Simplemente déjense llevar por la historia y disfruten de la experiencia. Además, me gustaría darles algunos consejos sobre dónde encontrar estas series. Muchas de ellas están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o YouTube. También pueden encontrarlas en sitios web especializados en series turcas. Recuerden siempre utilizar fuentes legales y seguras para proteger sus dispositivos y apoyar a la industria del entretenimiento. En resumen, las series turcas de espionaje son una excelente opción para aquellos que buscan algo diferente y emocionante. Estas producciones ofrecen una combinación única de acción, romance, misterio y drama, todo ello envuelto en la rica cultura turca. Si aún no las han probado, les recomiendo que lo hagan. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Se abrirán a un mundo nuevo de historias y personajes que los cautivarán desde el primer momento. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del espionaje turco. He intentado darles una visión general de lo que pueden esperar de estas series y he mencionado algunas de mis favoritas. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y para sumergirse en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas de espionaje favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y así podemos iniciar una conversación. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuáles les gustaron más? ¿Qué otras series me recomiendan? Quiero saberlo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos nuevos cada semana con temas variados, desde reseñas de series y películas hasta tutoriales de belleza y viajes. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Antes de irme, quiero agradecerles nuevamente por su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Así que manténganse curiosos, exploradores y abiertos a nuevas experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y que la fuerza del espionaje turco los acompañe. Hasta la próxima, queridos suscriptores. Gracias por formar parte de esta comunidad. Los quiero.